No lo vas a creer, pero a 2 buceadores experimentados simplemente los olvidaron en mar abierto. No es una broma ni una escena de una película. Es una historia real que ocurrió frente a las costas de Australia. Tom y Eileen Lonergan se sumergieron en el agua desde un barco turístico y nadie los volvió a ver. El bote se fue. Los olvidaron. Sin comunicación, sin ayuda, en medio del océano embravecido bajo el sol abrasador. Comenzó su indescriptible lucha por sobrevivir. Y ahora, atención, después de unos meses se encuentran en la orilla algunas pertenencias, un mensaje suplicando ser rescatados y signos de que podrían haber sobrevivido, o tal vez simularon su muerte intencionalmente. Esta historia te pondrá la piel de gallina y te hará dudar hasta el final. ¿Se ahogaron? ¿O todo fue planeado? El día 25 de enero del año 1998, un bote llamado Outer Edge zarpó desde el puerto Douglas, en Australia. A bordo iban 26 personas. Entre los pasajeros estaba una pareja de esposos de los Estados Unidos, Tom, de 34 años, y su esposa Eileen Lonergan, de 28 años. Habían venido de vacaciones para respirar aire del océano, bucear con equipo de buceo, relajarse. Ambos ya eran buceadores experimentados. Cada uno tenía más de 150 inmersiones. En el agua se sentían como en casa. Por aproximadamente $160, el equipo del barco, solo 5 personas, prometió a los turistas 3 inmersiones cerca del arrecife San Crispín. Este lugar se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa, cerca de la Gran Barrera de Coral. Mientras el bote se dirigía al sitio de buceo, uno de los pasajeros grababa un video. Tomas comunes para el recuerdo. En la grabación, por casualidad, aparecieron los Lonergan. Tom y Eileen estaban junto al borde del bote. Sonreían, se miraban. Nadie en ese momento podía imaginar que serían sus últimas imágenes. Se sumergieron junto con los demás. Las 2 primeras inmersiones transcurrieron sin problemas. Durante la tercera, vieron a Tom y Eileen a una profundidad de aproximadamente 12 metros. Estuvieron allí unos 40 minutos y luego salieron a la superficie, todo según el protocolo. Pero cuando salieron a la superficie, el bote ya no estaba. Se había ido. Simplemente se alejó. La pareja quedó sola en medio del océano, sin bote, sin comunicación, sin la más mínima posibilidad de enviar una señal. Alrededor, solo agua salada y el sol abrasador. A partir de ese momento comenzó su verdadera lucha por la vida. Pasaron 24 horas. Nadie seguía sabiendo que Tom y Eileen habían desaparecido. Su desaparición ni siquiera había sido notada aún. Y solo al día siguiente, otro grupo de buceadores llegó al mismo arrecife. Uno de ellos notó en el fondo del océano unos plomos, de esos que usan los buceadores para equilibrarse. En ese momento, a nadie le pareció extraño. A veces el equipo se pierde. Nadie sospechaba que esos plomos podían pertenecer a las personas desaparecidas. Habían pasado 2 días desde que Tom y Eileen Lonergan desaparecieron sin dejar rastro. Durante todo ese tiempo, el capitán del bote Outer Edge, Jeffrey Nairn, se encontraba en el extranjero. Al regresar y subir a la embarcación, de inmediato sintió que algo no estaba bien. En la cubierta solo lo esperaban huellas mudas de presencia. 2 pares de zapatos colocados con cuidado, bolsas de buceo. Dentro, pasaportes, tarjetas, documentos, todo pertenecía a la pareja desaparecida. No había notas ni señales de una partida apresurada. Solo objetos, como si hubieran sido dejados por un momento. Sin perder tiempo, Jeffrey llamó al hostal en Cairns, donde los Lonergan se habían alojado antes de la inmersión. Esperaba que todo estuviera bien, que simplemente hubieran regresado antes. Pero le respondieron que desde que salieron al mar, nadie los había vuelto a ver allí.
Ya habían pasado más de 50 horas desde que Tom y Eileen dejaron de comunicarse. El capitán entendió que no se podía seguir esperando. Informó del incidente a la policía. Pero ¿cómo era posible olvidar a dos personas en medio del océano? La respuesta resultó aterradoramente simple: el factor humano. Un error en los cálculos. Testigos contaron que, cuando el equipo contaba a las personas en la proa del bote, dos buceadores justos se lanzaron al agua. Más tarde, ya al hacer el recuento en la popa, esos mismos dos subieron de nuevo a bordo y fueron contados otra vez. El error pasó desapercibido, hasta que fue demasiado tarde. Uno de los miembros de la tripulación, Karl Jasinowski, recordaba: volví, me paré en la cubierta, miré el agua y vi burbujas. Pensé que eran peces, pero ahora pienso, tal vez eran ellos. Tan pronto como quedó claro que los Lonergan no habían regresado, comenzó una operación de búsqueda urgente. Se movilizaron aire y mar, aviones, helicópteros, botes, buceadores, militares, todas las fuerzas, todos los recursos, solo para llegar a tiempo. Durante 3 días seguidos se llevaron a cabo las búsquedas. El mar fue rastreado de día y de noche, pero al cuarto día la misión de rescate fue suspendida. No se encontró a nadie, ni cuerpos, ni rastros, solo el océano vacío y preguntas sin respuestas. En el 11º día de búsqueda, justo en la costa de Indian Hat Beach, ese mismo lugar donde los cocodrilos se sienten como en casa, los rescatistas vieron algo en el agua. Era un chaleco salvavidas, gastado, salado, descolorido por el sol. Llevaba un nombre: Tom Lonergan. El chaleco flotaba cerca de la orilla, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Pasaron algunos días más, y en esa misma zona encontraron un segundo chaleco, esta vez de Eileen. Y luego, otro hallazgo: una capucha negra de buceo. En la tela se leía cuidadosamente: Eileen Lonergan. Y como si fuera una continuación de esta cadena, un poco más lejos apareció una aleta derecha. También le pertenecía a ella. Todos esos hallazgos formaban un extraño y preocupante mosaico. Las cosas no estaban juntas, sino esparcidas, aquí y allá. Daba la sensación de que habían sido lanzadas adrede. No había señales de lucha, ni sangre, ni pistas, solo el mar y fragmentos del equipo. Esto generó inmediatamente preguntas. ¿Acaso lograron llegar a tierra firme y luego algo salió mal? ¿O dejaron esas pistas intencionadamente? Cuando todo recién comenzaba, los detectives dijeron: si las olas arrastran al menos una parte del equipo, un chaleco, una aleta, una máscara, ya sería una pista. La zona no es sencilla, la corriente aquí es fuerte. El agua puede llevar cualquier cosa a la orilla: plástico, madera, escombros, ropa. Todo se mezcla, todo deriva. Y si no se encuentran cuerpos, decía la policía, hay que ampliar la zona de búsqueda. Tal vez la corriente arrastró los cuerpos muy al norte. Así lo hicieron. Las búsquedas se trasladaron unos 40 kilómetros hacia arriba por la costa, precisamente hacia donde la corriente podría haber llevado los cuerpos. Y con el tiempo, en diferentes días, el 12 y el 16 de febrero, se encontraron 2 tanques de oxígeno. No tenían números, ni marcas, pero los rescatistas casi no tenían dudas. Eran sus tanques. Se hacía evidente: algo en esta historia no cuadraba. Y entonces surgió un detalle que antes nadie había notado. Una historia de su ciudad natal. Algo que parecía insignificante, pero puso en duda todo lo que se creía verdadero, y obligó a los investigadores a hacer la pregunta principal: ¿y si todo fue muy diferente a lo que pensaban al principio? Han pasado ya 10 años, una década entera desde el día en que Tom y Eileen Lonergan desaparecieron en mar abierto, como si se hubieran desvanecido. Durante ese tiempo hubo muchos rumores, teorías, suposiciones,
Pero una historia en particular conmocionó a la policía. Capturaron a un hombre llamado Milton Harris. Al principio parecía un caso común, pero se descubrió algo inesperado. Había fingido su propia muerte. Simplemente saltó del ferry cuando éste se dirigía hacia Nueva Zelanda, y luego, como si nada hubiera pasado, apareció en la otra orilla, vivo y sano. Mientras tanto, su familia ya había cobrado $1 millón del seguro, y esto fue lo más interesante. Milton era oriundo del mismo pueblo donde vivían los Lonergan. Más aún, todos asistían a la misma iglesia. No es de extrañar que la policía pensara de inmediato. ¿Y si Tom y Aileen hicieron algo parecido? El escenario, por supuesto, era audaz. Pero si una vez funcionó, ¿por qué no suponer que ellos también decidieron desaparecer según un plan propio? Pero ahí empezaron los problemas. La versión era atractiva, pero casi nadie creía realmente en ella. La zona donde desaparecieron los Lonergan no es un área de paseo. Es océano abierto. Hay fuertes corrientes, aguas turbulentas y no pocas especies de tiburones. Y aun si suponemos que milagrosamente lograron evitar a los depredadores dentados, una amenaza no menor los esperaba. Los pantanos costeros llenos de cocodrilos. Un escenario, francamente, sacado de la ciencia ficción. Casi sin posibilidades. Casi. Porque aún quedaba una opción. No muy lejos del lugar donde la pareja fue vista por última vez, había pontones, plataformas especiales para buceo. Uno de ellos, en el arrecife de Agincourt, se encontraba a unos 6 kilómetros. En teoría podrían haber llegado hasta allí nadando, y desde ese punto, encontrar el camino a tierra firme o esperar ayuda. Si lo lograron, bien podrían haberse perdido entre otros turistas y abandonar la costa tranquilamente. Esta idea reavivó el interés por el caso. La gente comenzó a llamar a la policía, diciendo que supuestamente habían visto a Tommy y Aileen en el continente. Algunos afirmaban que vivían en una caravana, otros que se habían ido haciendo autostop. Pero ninguna de esas llamadas dio resultado. Los investigadores consultaron con expertos, y estos declararon casi unánimemente: para nadar tal distancia, y además con esas corrientes, se necesita una preparación seria, y los Lonergan no la tenían. Eran turistas comunes, no profesionales. Además, desde la desaparición no se detectó ningún movimiento en sus tarjetas bancarias, ni intentos de retirar dinero, ni actividad relacionada con el seguro. Como si no hubieran desaparecido solo ellos, sino también todo lo relacionado con sus vidas. Y luego, después de 5 meses, ocurrió algo que provocó un nuevo alboroto. Fue el 28 de junio, en algún lugar remoto y pantanoso, cerca de Archer Point, cuando 2 pescadores se toparon con un hallazgo extraño. Estaba tirado en la hierba, empapado y desteñido. Una pizarra de escritura submarina, de esas que los buceadores usan para comunicarse bajo el agua. En la pizarra, con letras desvaídas, se había garabateado un mensaje. Las líneas eran irregulares, como si se hubieran escrito en pánico o con apuro. Los pescadores copiaron el texto. Allí había un número de teléfono y una dirección estadounidense. Pertenecía a los Lonergan. Y luego, lo terrible, alguien pedía ayuda. En el mensaje se decía que no veían ningún barco, que no podían encontrar a los pescadores. Era un verdadero grito del alma. El último mensaje de quienes, tal vez, comprendieron que la ayuda no llegaría, y que nadie los encontraría. Así fue como sucedió todo. Lunes, 26 de enero del año 1998, a las 8 de la mañana. En un trozo de madera, alguien había rayado con mano temblorosa: a quienes puedan encontrarnos. Nos dejaron en el arrecife de San Crispin. El bote Outer Edge se fue sin recogernos. Esto ocurrió el 25 de enero a las 3 de la tarde. Por favor, sálvennos, devuélvannos al hotel. Ayúdenos antes de que sea demasiado tarde. No queremos morir aquí. Cuando este mensaje llegó a la policía,
Lo enviaron de inmediato a peritaje. Las opiniones se dividieron. Algunos pensaban que era una broma tonta, una pizarra arrojada a la orilla como una falsificación. Pero el análisis aclaró todo rápidamente. En la superficie encontraron algas marinas, del tipo que solo empiezan a crecer después de la desaparición de la pareja, lo que significaba que el mensaje realmente había estado flotando en el mar todo ese tiempo. Nada de falsificaciones. Luego intervinieron los peritos caligráficos. Dijeron con certeza: lo había escrito Tom. Desde ese momento el caso cambió radicalmente. Ya no parecía simplemente extraño. Se volvió aterrador. Según los datos oficiales, Tom y Aileen Lonergan fueron dejados en el arrecife a las 3 de la tarde del 25 de enero, y su mensaje lo garabatearon ya a la mañana siguiente, a las 8 en punto. Eso significa que pasaron un mínimo de 17 horas en el océano abierto. Solo piensa: la noche, el agua, sin tierra, sin luz, nada. La policía entonces declaró: una persona en esas condiciones no puede sobrevivir en el agua más de 4 días. Y cuando comenzaron las búsquedas, los Lonergan ya llevaban desaparecidos más de 2 días. Al parecer, todo estaba perdido. Era tarde, pero quedaba una esperanza. A diferencia de los demás buceadores que ese día se sumergieron con trajes ligeros, los Lonergan llevaban trajes de neopreno gruesos y protectores. Estos protegen del sol y un poco del frío. Claro, no es una armadura, pero algo es algo. Pero contra lo que nada en las profundidades, esos trajes no protegen. Entonces muchos pensaron en lo peor: tiburones. ¿Y si fueron atacados? ¿Y si fue una cacería? Una imagen espantosa. Pero incluso esa versión no da respuestas a todo. La mayoría de las cosas encontradas después, máscaras, aletas, cámaras, no estaban dañadas. Y si un depredador hubiera atacado a las personas, eso se notaría. Lo único que generó preguntas fue un trozo del traje de neopreno de Aileen. Estaba roto. Pero los expertos concluyeron que quedó enganchado en los corales cuando la corriente la arrastraba hacia la orilla. Pero eso no fue todo. Lo que más desconcertó a todos fue el chaleco salvavidas de Tom. Lo encontraron por separado. No estaba roto ni arrancado. Estaba cuidadosamente desabrochado, como si Tom hubiera decidido quitárselo él mismo. ¿Pero para qué? ¿Para qué quitar algo que ayuda a mantenerse a flote? ¿Por qué una persona, sola en medio del océano, de repente decide deshacerse de lo más importante? Existe la teoría de que, cuando Tom y Aileen se quedaron solos en medio del océano infinito bajo el sol abrasador, pudieron haberse desorientado. El calor, la sed, la total ausencia de sombra, todo esto agota rápidamente, especialmente si no hay nadie alrededor. En ese estado, uno no siempre actúa con lógica. Algunos expertos creen que en algún momento comprendieron que el equipo pesado les impedía mantenerse en la superficie y solo los arrastraba hacia abajo. Tal vez ellos mismos se quitaron los tanques de aire, los lastres y todo lo que dificultaba nadar. Pero, de cualquier forma, sin traje de neopreno en mar abierto, especialmente bajo el sol ardiente, no se puede sobrevivir mucho tiempo. No solo protege del frío, también ayuda a mantenerse a flote. Uno de los buceadores más experimentados de Australia, Ben Kropp, un hombre que ha pasado casi toda su vida bajo el agua, decía que durante las primeras 2 jornadas desde la desaparición, un gran depredador marino podría haberlos atacado. Un tiburón, tal vez. Incluso hay quienes piensan que parte del equipo fue soltado intencionalmente al mar, no por casualidad, sino con la esperanza de que alguien desde arriba, desde un helicóptero o un avión, lo viera. Pero el tiempo pasó. Cuando los rescatistas finalmente comenzaron a rastrear el océano, ya habían pasado demasiadas horas. Demasiadas. Durante ese tiempo, la corriente pudo haber arrastrado todo,
el equipo e incluso los cuerpos a decenas de kilómetros. Y Tommy y Eileen pudieron haberse quedado sin fuerzas, simplemente haberse cansado como nunca antes lo había hecho un ser humano. Cuando ya no puedes gritar ni remar, cuando las fuerzas se escapan lenta pero inevitablemente, pudieron haberse dormido directamente en el agua, o simplemente haberse rendido. O como suponen algunos románticos, tal vez lograron llegar a alguna pequeña isla, y entonces no desaparecieron en el océano, sino en la sombra de otro misterio aún mayor. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. La verdad, probablemente, quedó para siempre en aquellas aguas. Pero la pregunta aún inquieta: ¿qué sintieron en ese momento cuando comprendieron que estaban solos, que nadie vendría, que el cielo sobre ellos era infinito y debajo solo una profundidad sin fondo? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo fue en realidad? Escribe tu versión. ¿Cómo crees que se sintieron Tommy y Eileen al comprender que en medio del océano solo estaban ellos y el agua?